Hola, hola amados, Dios me los bendiga grandemente. Hoy tenemos una entrevista sumamente especial, extremadamente especial diría yo, porque tengo el privilegio de poder entrevistar a mi mamá, para que ustedes puedan ver y escuchar lo extraordinario que es el Señor, que Él nunca te abandona, que Él está pendiente de ti, aun cuando crees y ves que las cosas están terribles, o sea, que crees que ya, que el Señor te abandonó. Eh, y ahí, en esos momentos, cuando se ve imposible, ahí es cuando el Señor eh, se manifiesta y se mueve de una manera grandiosa, dejándote saber, yo te amo y nunca te voy a abandonar. Así que espero que salgan llenos de esperanza, eh, sí, llenos de esperanza. Así que comencemos. Bueno, como les había dicho al principio, hoy me toca entrevistar a una persona sumamente especial, y es mi mami, Nancy Ramírez Bruno. Así que aquí está ella. Hola, mami. Hola, mi reina, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Su día? ¿Cómo ha sido? Muy bien. Hoy pudimos salir a caminar. Sí, así Fíjate, es. cosa que teníamos Sí, mucho mucho que no tiempo. podíamos Sí, hacer porque el clima sí, estaba sí, perfecto. sí, Sí. sí. Y por mí, tomamos un camino, fue más largo o más corto. Más largo, pero fue Más largo. bueno. Fue bueno, nos llevó a una playita, o sea, Sí, contemplar la sí, misma playa, río, de otra manera. sí. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, gracias. De nada. Muy bien, entonces hoy vamos a estar escuchando de la manera maravillosa y cuidadosa y detallista Ujú. que nuestro Dios se manifestó en usted el año pasado, Sí. 2023. Sí. Así que yo le voy a estar haciendo unas preguntas a mami Ujú. y todas van a estar basadas en el Salmos 23. Ok. Ese fue eh, el, el- el texto bíblico que el Señor me dijo que utilizara para ir guiándola, Ujú. porque ciertamente el Ujú. Señor siempre la va a perseguir con Ujú. su amor y su misericordia. Amén. ¿Bien? Así que voy a empezar con la primera pregunta. Ok. ¿Sí? Ok. Dice, ok, primero vamos a empezar con el Salmos 23, el versículo 1 y 2. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60 y esa es la que casi todos tenemos, así que bien, van a poder seguir en la misma versión. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ujú. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ujú. Y yo digo amén por eso. Amén. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Desde el 2020, Ujú. que es cuando comienza el proceso de salud, y voy a dejar que usted sea Ujú. quien lo explique, o sea, que vaya Sí. más a detalle, hasta el 2023, Ujú. que fue cuando culminó, Ujú. 3 años, pero antes de eso ya habían situaciones, pero Ujú. podemos decir que se intensificó Sí, en el 2020. exacto. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo el Ujú. Salmos 23, del 1 al 2, o sea, los primeros Ujú. versículos Ujú. que leímos, fueron evidentes en su vida? Sí, fue muy evidente de la manera como el Señor en esos años tan difíciles que tú recuerdas, mami. Sí, ¿Cuántas veces tú no tenías que ir conmigo a las emergencias sí. del hospital aquí? Ujú, Y no en ujú, un solo hospital, en sí, varios. Y me hacían CT scan, MRI, sí. sonografía. Ellos veían todo lo que Ujú, estaba pasando ujú, dentro de mí y simplemente ellos decidieron no ayudarme. Fue difícil, ujú, tuve que orar mucho, quiero ujú. dejarle dicho,
por cada uno de esos médicos, de esas enfermeras, y más cuando yo me topaba con mujeres que me maltrataban, y que mi hija es mi testigo que la última vez que fuimos a ese hospital específico, no voy a decir el nombre, delante de mi hija insinuaron de que yo estaba loca. Donde ellos habían hecho un CT scan, que un CT scan es un estudio que te ve todo. Y mi médico, no sé si tú recuerdas, Isauri, mi gastroenterólogo, fue él que le puso la lupa con una colonoscopía que él me hizo. Y él vio algo que estaba creciendo en la trompa de falopio izquierda. Oye, el gastroenterólogo. Y luego el doctor mío, el especialista de las caderas. Oigan eso, mis cadochis. O sea, hubieron 2 médicos que no tienen nada que ver con el sistema reproductivo, que sí vieron lo que estaba pasando. Y yo digo, wow, me sentí, mi hija lo sabe también, me sentí como una conejilla de India, como una rata de laboratorio. Ustedes saben, mis kadoshi, que cuando uno va al médico es con la esperanza que te ayuden a resolver la situación. Señores, y conmigo eso no pasaba. Las cosas de verdad, yo no tengo palabras cómo explicar. Y fíjense, hoy soy la mujer que soy. Es gracias a que yo me aferré a la palabra de Dios. Definitivamente. O sea, cuando yo leí en Salmos 82 y el Salmo 62 de que yo debo de clamar al Señor, que yo debo de ir donde Él, tiempos buenos, no muy buenos, regular, malo, malísimo. Cuando yo aprendí eso, entonces yo practicaba, que de ahí es que donde yo siempre les digo, mis kadochi, practiquen lo que ustedes leen la palabra. Te lo digo a ti, me lo digo a mí misma cada rato. Tenemos que practicar lo que leemos en la palabra, porque ¿y entonces qué sentido tiene? Entonces, fíjate, Isauri, que fue en el 2015. Oigan bien, mi travesía empieza en el 2015. Yo voy donde una ginecóloga y ella ve en la sonografía que en la trompa de falopio izquierda había como, ella me lo puso simple para que yo lo entendiera, porque los términos médicos, ustedes saben, uno no lo entiende si le hablan a uno en los términos médicos. Ella me dijo, vamos a decir que tú tienes como agua líquido dentro de la trompa de falopio. Yo le digo a ella, y eso es algo de qué preocuparse. Ella me dice, se mira un grupo de practicantes que habían con ella. En ese entonces yo desconocía todo eso. Y ella se miran entre ellas, hablan entre ellas y dicen, ¿tú estás interesada en tener hijos? Yo me sorprendo con la pregunta, porque para ese entonces, fue en el 2015, vamos a decir que casi hace 9 años atrás. Es decir, que yo tenía como unos 42 años, porque yo casi ahora cumplo 51 el día 1 de mayo. O sea, obviamente yo les dije a ellos que no, porque, o sea, ya a mi edad yo no, aunque me hubiera gustado tener más hijos, pero ya a esa edad, con los 40 y tanto, o sea, como que no sé. Y tampoco estaba casada, no estaba, o sea, no. Señores, ahora que lo estoy hablando, hace tiempo que yo estoy, señores, hace tiempo. Y así es que yo me estoy visualizando mirándome soltera, porque le he permitido al Señor que llene cada área de mi vida. Si ese hombre va a llegar a mi vida, es Dios mismo, yo no sé cómo lo va a hacer. Sí, en serio. Pero ahora que lo analizo, imagínense, en ese entonces yo no tenía pareja y yo decía, no. Entonces dijeron, oye, así mismo me dicen, mira, no, pues eso no es ningún problema. Por lo único que tú tienes que venir aquí es si te da dolores. ¿Verdad que sí? Y es algo que no es, ¿cómo es que nosotros decimos siempre? Algo que no está en tu cuerpo. Obviamente tu cuerpo lo va a repeler, claro, porque es un objeto extraño dentro de tu cuerpo. Sí. Bueno, mis kadochi, y bueno, mija, tú sabes, desde ese entonces empieza la agonía mía. Donde se intensificó fue en el 2019.
No sé si Sí, te recuerdas el sí, día que tú me sí, celebraste, fue en el 2020 el cumpleaños que ya estaba la sí, la pandemia, pandemia. estábamos acá, Sí. pero ya en el 2019 ya yo estaba empezando a sentir los remalazos de no tener una atención en ese sentido. De negligencia. La negligencia fue Sí. horrible, fue Ujú, horrible. ujú. El punto es que llega la pandemia. Con la llegada de la pandemia, si anteriormente el sistema de salud era malo, pues ahora se ha convertido en pésimo. Y así se ha quedado, no aquí, a nivel A nivel mundial. Yo mundial. escucho que Ujú, a nivel mundial eso es lo que ha sucedido. Y hay una ujú. insensibilidad mayúsculo, ¿ok? Sí. Recuerdo que yo fui a una cita normal con mi doctor de cadera. Ujú. De lo más bien, yo ya estaba con esos sangrados que tú recuerdas, que a mí me dio una anemia muy fuerte a raíz Sí, de eso. sí, Y yo salí de la cita con mi médico de las caderas, sí. pero cuando yo venía Ujú. en la guagua, en el Sí. bus, Ujú. me agarra un dolor. Yo no les puedo explicar qué tipo de dolor fue, pero fue Ujú. una cosa Ujú. terrible. Y yo no sé cómo yo pude llegar aquí a la casa Ujú. Ujú. y esperar que Isauri, yo pensaba que Isauri estaba dormida y yo he sido como muy respetuosa siempre con sus sueños. Sí, después de eso hemos cambiado, Ujú. porque las cosas siempre cuando suceden, pues ya uno trata de decir no, porque yo no la llamé, yo muriéndome, yo no te toqué la puerta porque yo pensaba que tú estabas dormida y la puerta estaba abierta porque tú estabas caminando, me acuerdo Caminando, de ese sí. día como ahora. Sí. El punto es que Isauri termina llamando a la ambulancia Ujú. y la ambulancia me llevan, a mi hija no te dejaban amanecer conmigo. No, no, ¿Cierto? no. Porque Era estábamos en en pleno, plena pandemia. Sí. exactamente. Ya ustedes saben por la agonía, el sufrimiento que ella estuvo porque ella nunca me había visto así, ¿cierto? Ujú. Bueno, la que le está haciendo la entrevista soy yo a usted. Ujú, Pero para responder, honestamente no hay una palabra en sí que describa cómo fue verla así. ujú, Difícil, es como muy, muy liviana. ujú, Am, Porque eh, yo recuerdo que yo llegué de caminar y la puerta estaba cerrada. O sea, usted, en todo ese proceso, usted nunca o sea, usted teniendo el teléfono, ujú, nunca me llamó. ujú. Am, en- Perdón, porque estaba tan mal que yo no podía sacar, mami, el teléfono de la cartera. Todo eso es por eso. O sea, yo estaba tan Ujú, mal ujú, que yo no podía ujú, agarrar o ujú, sea, como manejarme porque sabes que las ujú, carteras ujú, son grandes y ujú, como que se ujú, pierden los ujú. objetos dentro. Ustedes Sí, saben que sí, eso sí, pasa, nosotras las sí, mujeres sí, sabemos. sí. No podía. Ujú, ujú. No, yo sé. Y otra cosa también que me hizo como, mm, no sé cuál es la palabra, que usted estando así, fue tanto el maltrato de los médicos que usted no pensó usted misma pedir ayuda al 911 porque usted nunca debió de llegar a la casa así. No. Nunca, o sea, Mm, mm, nunca. mm, Pero mm. llegó, pasó y el Pasó. Señor así Ujú, lo permitió, me imagino que con un propósito. ujú, Entonces yo llego, me recuerdo que tuve que pedir que me abrieran la puerta porque yo salí sin llave, porque yo la había ujú, dejado sin llave. ujú, Yo estoy fregando y digo, déjame fregar primero, entonces luego subo a la habitación. ujú, Cuando, o sea, ya había pasado mínimo media hora que ya yo había llegado a la casa ujú, y usted estaba allá arriba. ujú, Entonces, cuando yo subo, ujú, que yo la veo, usted estaba entre el piso y la cama. ujú, Y usted no podía hablar. mm, Eso sí me mm. acuerdo. Me acuerdo Uf. cuando la vi así, inmediatamente no, o sea, yo no tuve que pensar nada. Yo automáticamente llamé al 911. Y el 911 vino, se la llevó.
y no me dejaron entrar Ni a la a ambulancia. la ambulancia. Ajá, no me dejaron entrar a la ambulancia. Y yo creo que eso fue la parte como más difícil en sí. Yo dije, wow, Señor. Y tú O llamaste sea, un taxi, porque no teníamos vehículo para ese ni entonces. siquiera a la ambulancia puedo entrar. En realidad no sé si le respondí la pregunta porque no hay en sí palabra para describir cómo fue verla así. O sea, fueron muchas emociones al mismo tiempo y ni siquiera podía ir detrás de la ambulancia en taxi. Yo no pude llamar a un taxi una vez porque me dijeron, no, tú tienes que esperar que nosotros lleguemos, tienes que esperar que nosotros le entremos a una habitación y luego de una hora, o sea, luego que pasó una hora que usted llegue, es que yo podía llamar para ver si yo podía ir. O sea, fue un proceso. Eso fue fue algo traumático realmente. exacto. El punto es, Isauris, que créeme que si yo llegué viva hasta el 2023, que se me diagnosticó en el 2015, claro que Dios fue el que me fortaleció. Aunque en ese momento que yo estaba sufriendo tanto, hubieron momentos que yo le decía, Señor, pero Dios mío, me van a dejar morir aquí. O sea, y yo me recuerdo que todavía para ese entonces yo no tenía la green card, cuando también me diagnosticaron eso, o sea, que no podía decir, oh sí, ya me voy para Santo Domingo desde un principio y resuelvo allá como hace la mayoría de las personas, porque tú sabes que también eso es otro testimonio para otro momento. El punto es que, claro que sí, el Señor me reveló de muchísimas maneras que Él estaba conmigo, que Él era mi fortaleza y que ciertamente Él me iba a hacer. La palabra no dice que tú vas a morar en esa tranquilidad, tú estando en paz. No, es en medio de ese, como dice el libro que leí, Cisne Negro, en medio de esas dificultades inesperadas, es que uno va a ver la mano del Señor. Yo salí a la calle y tú sabes que nadie creía de que yo estaba enfermo. De hecho, nunca la gente nunca cree que yo estoy pasando por lo que estoy pasando, porque el Señor me ha dado esa gracia. Algo anteriormente era algo que yo me sentía mal, pero no, ya no, fíjate. Yo eso es una gracia, entiendo que eso es una gracia, que yo haya pasado por todo lo que pasé y aún así mantener una sonrisa, levantarle el ánimo al otro, ser, no sé, eso solamente lo hace el Señor, risueña. O sea, yo muriéndome con un dolor y yo tratar de ver por el otro, no, eso nada más lo hace el Señor. Y dice la palabra que Jehová es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Él me iba a dar el consuelo, ahí se incluye, nada me va a faltar, porque Él ha sido, es y continúa siendo mi consuelo, mi protector, mi proveedor. El gozo del Señor es mi fortaleza y en la debilidad de donde Él se ha manifestado en la vida mía. Así que yo espero que te haya podido responder la primera pregunta. Súper larga. Gracias, mami. De nada. Por la confianza. Y algo quiero resaltar antes de pasar a la segunda. Es que el Señor vio por todo lo que usted estaba pasando. Él vio honestamente, creo que la palabra menos ofensiva para las personas que trabajan en el ámbito médico, porque obviamente no vamos a generalizar que solamente por esta experiencia, entonces todas las personas que trabajan en esa área son, ¿cuál sería la palabra? Son unos, ¿cómo es que se dice? Que no, insensibles, vamos a utilizar esa palabra para no ofender.
el Señor vio por todo el maltrato, porque es un maltrato. Ujú, O sea, fue un maltrato y un abuso médico, claro. negligencia, Ujú, burla, inclusive humillación. claro. Am, y, y el Señor vio todo, o sea, él vio todo eso, pero Él no la dejó sola, Mm, mm. aunque se podía sentir así, Sí, sí, porque porque hubo un fue, momento, claro, claro, o sea, fue traumático, fue claro, feo, fue horrible. claro. eh, pero aún en eso, el Señor estaba con usted, dejándole saber, yo sé que lo que están haciendo está súper mal. Ujú, Y súper mal, nuevamente, es una palabra sumamente liviana para para ujú, describir lo lo que que fue el sucedió. proceso, sí. Eh, pero de la manera que Él se mostró a usted, y eso definitivamente fue Él, como usted lo dijo, Ujú, es Él mismo poniéndole ese deseo de usted fortalecerse en Él. ujú, sí. Porque usted muy bien hubiese podido decir en ese momento, oh, así es la cosa. Me entrego al Mm, Señor, camino con Él y esto es lo ujú, que va a suceder. ujú, Y no me vas a mostrar de una manera como física, tangible, rápida, porque muchas veces ujú, uno quiere que el Señor intervenga ujú, rápidamente. ujú. ¿No lo vas a hacer? Bueno, pues yo simplemente me voy, no voy a seguir caminando contigo. Cualquier persona en su sano juicio, humanamente hablando, hubiese hecho eso. Pero ¿y quién te dice a ti que yo no lo pensé? Claro, yo sé, pero yo estoy diciendo Ah, que el Señor se manifestó mm, en usted, porque ese deseo obviamente fue el Señor que lo puso, de ujú. usted querer afianzarse en Afianzarme. Él en vez de Ujú. decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí, porque yo sé que llegó. Claro, porque yo me sentía en un momento dado, lo que el enemigo Ujú, quería, que yo me sintiera huérfana, claro. donde su palabra dice que Él no nos deja huérfana. Ujú, ujú, Pero cuando esos pensamientos llegaban, ujú, ahí mismo era como David, ¿a dónde? ¿A ujú, dónde? ¿A dónde voy a ir? sí. Si solo tú tienes palabra de vida. O sea, todo eso lo utilizó el enemigo para Ujú, apartarme del Señor, ujú, pero cuando yo ujú, aprendí que Jesús fue nuestro ejemplo en todo y que mientras más duro el enemigo le daba, ujú, cuando se ujú, llegaba ya su hora de sí. él entregar su vida por ti, Ujú, por mí, por ujú, ustedes, ujú, ¿qué fue lo que él hizo esa noche? Él se la pasó la noche entera orando. Y por eso el enemigo no me soporta a mí, porque ujú. mientras más duro me daba con mi salud, porque se ensañó más de lo normal. Ah, pero es que esta no se cansa. Ok, vamos a darle aquí, vamos a darle Sí, allá. sí. Uy, entonces ahí era que yo más me apegaba, pero claro que sí, hubieron momentos que yo Claro. deseé morir porque Ujú, encima de todo tener personas encima de mí, dentro y fuera de la sí. iglesia, que insinúen que, pero ¿y qué enfermedad tú si no lo aparenta? Ujú, Eso es duro, sí. mis kadoshi, eso no es fácil de tragar. Ujú, ujú, Y todo eso lo tuve yo que pasar, ujú, ujú. entre muchísimas otras cosas. Pero Dios, de verdad que Dios, en medio de esa situación Ujú, tan larga, ujú. Él me mostró que Él es Así es, Dios así es. y que Él no se descuidó en ningún momento de mí, Ujú, aunque por un ujú, momento pensara. ujú, Ujú. ujú. Pero aún así, usted tuvo que tomar la decisión de inclinarse a Sí, ese deseo Señor. que el Señor puso en usted. Ujú, ujú. Y ahora entiendo, a medida que me he relacionado más con el Espíritu Santo, que cuando tú vas obedeciendo al Señor, Ujú, el Espíritu Santo que se muda dentro de uno, ujú, va ayudando a que uno vaya teniendo ese deseo, porque no es por uno mismo. ujú, Entonces, cuando Él ve que tú ya decides, ujú. entonces Él te sigue como Sí. reforzando esa Ujú, decisión. ujú, Y no importa, te dan ujú, galletas, palo. ujú. Yo sé que hemos estado diciendo que ya va antes de pasar a la segunda pregunta, Ujú, am, pero sí algo que usted dijo también que no quiero dejar pasar por alto, y es eh, ese deseo que usted tuvo en algún momento, eh, de varias veces decir,
no tiene sentido vivir. Ujú. Am, Lo que pasa es que yo no tenía el valor de hacer. Ay, mami, yo estoy tratando de hacer que el momento sea un poquito más liviano. Pero la yo verdad. quiero, no, sí, pero yo quiero validar eso. Que eso es normal. Ujú, Que eso es normal. Y el Señor, creo que lo llegamos a decir en la entrevista de Carmen, ujú. que el Señor no te juzga por eso. Imagínate por Por- hasta el mismo Elías. Porque Él te entiende Sí. esa, correctamente. O sea, Él te Mm, entiende. Llega un momento que de verdad, o sea, es tanto el sufrimiento que tú dices, wow, Señor, que, o sea, porque en lo físico se ve como que, wow, me me abandonaste. abandonaste, Ujú. me Que abandonaste. aparece con millones de ángeles ahora. Hazlo, ¿No? di que hazlo evidente, hazlo Ujú, físico. Y ahí es como ujú. que cuando más color de hormiga, como usted me dice, se ponen las cosas. Así que quiero validar eso, que es Sí, normal. y quiero decirle algo a la audiencia. Miren, yo no lo intenté, ok, pero vuelvo y le digo porque no tuve valor. O no, honestamente. No, yo No, sé. honestamente. Ujú, Porque está el temor del Señor. ujú, Pero yo decía, pero ¿y qué vida es esta? ¿Y de qué me vale? ujú, Y yo decía, por lo único que lo voy a sentir mucho es por mi hija y mi mami, ujú, al final de cuentas. ujú, Pero Dios no me dejaba. ujú, Él usaba lo más mínimo para dejarme saber ujú, ujú, de que Él estaba ahí. Pero, cuando tú alimentas ese pensamiento ujú, ujú. y lo intentas hacer, tú necesitas buscar ayuda. Claro. Porque el pensamiento me llegó, pero yo de una vez iba y hablaba con el Señor Ujú, y leía su palabra ujú. y miren mi Biblia, miren mi Biblia. Mi Biblia entera está así, no importa, Sí, está full, porque la palabra de Dios te consuela, el Espíritu así es, Santo te habla a través así de la es, palabra. así Vuelvo y es, te reitero, mami, si yo no me hubiese así es. fundamentado La en la palabra. palabra de Dios, aquí yo no estuviera con ustedes No, conversando. no, no. Tú lo sabes. Así que es válido, pero no te quedes solo. Mm, mm. Busca ayuda, Ujú, ujú, ujú. porque el Señor te necesita y te quiere vivo. Amén. ¿Ok? Muy Ujú, bien. Entonces, el versículo 3 ujú. de el Salmo 23 dice, confortará mi alma, Mm, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Entonces, de la manera que surgió ir a Miami, Florida, y Ujú, voy a dejar que sea usted como ujú, que explique cómo fue que esto surgió. ujú. ¿Usted considera que Dios la guió por una senda de justicia? Y Sí, si sí, ¿por qué? sí, fíjate. Mira, y fue de una manera que jamás en la vida yo pensé que el Señor lo iba a hacer de esa manera. Ujú, ujú, Porque como te dije ahorita, más ujú, en la primera parte, ujú. la última vez que fuimos al médico, me tildaron como loca y me dieron unos medicamentos que yo pensé que me estaban ya matando Sí, delante de mi propia hija, ¿ok? sí. Honestamente. Ujú. Y me trataron que estaba loca y que quizá era algo con el estómago, señores, y me habían hecho esa misma noche otro CT scan, lo que pasa, ¿Y te, salió? y te acuerdas que en el 2022 me mandaron a hacer, yo creo que 2 o 3 veces la prueba de cáncer. Por algo me mandaban a hacer la prueba de cáncer. Ellos Ujú, sabían ujú. el monstruo Que que ellos ellos habían mismos. dejado crecer Ujú, aquí adentro. ujú, Oigan, ujú. un simple líquido en la trompa de falopio izquierdo, mire hasta dónde llegó el asunto. Así es. El punto es que en el 2022, o sea, ese año yo ya dije, bueno, Señor, yo creo que este va a ser mi último año, dame dar lo mejor, Ujú, porque ya, o sea, ya, o sea, ujú, ujú. ya, o sea, no veía como esa luz al De final del esperanza, túnel, como sí. dicen. Ujú, ujú, Bueno, el punto es que un día estoy escuchando un tema ujú. y aquí es que viene el asunto, aquí es que viene la, Sí. Ujú, lo milagroso que fue sí. el yo ser operada en Jackson Hospital. Ujú, Estoy escuchando un tema y así de repente en el tema yo escucho va a ser operada. ujú,
y yo me quedo, yo sé cómo el Señor me habla, el Señor me habló ahí. Tú recuerdas que después yo decía, no, Señor, si usted quiere haga el milagro y no paso por el proceso. Sí. Pero después tú viste que yo cambié y dije, bueno, nada, si tengo que pasar por el proceso. Yo empecé a ceder, pero fue por eso. De que el Señor hace milagro de manera sobrenatural, que Él mismo lo hace. O si no, Él utiliza a los médicos para hacer el milagro. Y van a entender el por qué le digo del milagro, porque es un milagro. ¿Por qué Él permitió que fuera así y fuera un proceso? Miren, solamente Él lo sabe. Pero si yo no hubiese pasado por todo eso, yo no tuviera todo el material para hablar de todas las experiencias muy íntimas que yo he tenido con el Señor. Pero yo no estoy diciendo que el Señor me mandó eso. No. El enemigo para destruirme, pero el Señor vino y dijo, espérate, Él la quiere destruir, espérate, pero déjame utilizar eso a su favor. El punto es, me hago la loca y digo, nah, tú sabes, pero sí, yo sé. Vuelve de nuevo, otro tema con ella misma de nuevo, y de nuevo, y digo yo, Señor, ya sé que sí, que Una hermana de la iglesia me pone en contacto con una persona en Miami para que yo ore por el papá de esa persona, porque estaba con un problema del corazón. Uy, seguro se va a sentir ahí esa parte. Yo hablo con la persona por teléfono, vuelvo y hablo con él, y él me dice, mire, van a operar a mi papá, y yo le pregunto, sí, porque no tiene sentido, sí, no. Porque si alguien está enfermo, ¿para qué yo le voy a preguntar? ¿En qué hospital? Y eso fue, ¿y en qué hospital es que lo van a operar? O sea, si en Miami, se supone que en el hospital de Miami, o sea, digo yo, ¿no? Pero fue una pregunta que fue el Espíritu Santo. Quiero que tengan eso muy en cuenta. Pues él me dice, dame un momentito, porque ni se sabía el nombre. Él fue un recetario y él dice, Jackson Hospital de Miami, Florida. Así mismo, como él fue leyendo el nombre del hospital, así mismo el Señor en mi espíritu aquí, en mi cabeza, en mi mente aquí, porque la gente dice, ¿cómo que habla? Sí, aquí, y te sube el volumen, si es posible, si tú no lo estás escuchando. Y me dice, ahí es que te voy a operar. Yo digo, no, o sea, me hago, tú sabes que uno se pone como medio, digo yo, Nancy, no invente, o sea, Miami se supone que aquí, pero que aquí no hay esperanza. Es que aquí no hay esperanza, porque si me llevo de dar el testimonio completo, la parte con el hombre aquel que íbamos allá, que pagábamos $60 cada vez que íbamos de copay, que él me mandó a hacer los análisis para operarme y no hizo nada al final de cuentas. Fue terrible. El punto es que me llama la hermana de la iglesia que me había puesto en contacto con él para que yo ore por su papá, y ella me dice, ¿y cómo sigue el papá del hermano? Digo yo, fíjate que me dijo que lo van a operar, y ella viene y me pregunta a mí, ¿y en qué hospital? Y yo le di, y señores, yo me lo memoricé de una vez. Luego dice, él me dijo en el Jackson Hospital de Miami, Florida. Y dice ella, no, tranquilo, que él esté tranquilo, que es el mejor hospital en Miami, Florida. Y ella no bien está terminando la frase, y así mismo el Señor, entonces ahí me dice, te dije que es ahí que te voy a operar. Bueno, pues empieza, yo le comento a la hija mía, más o menos lo que pretendía hacer, y que cuando yo fuera y llegara a Miami, yo iba, si daba la oportunidad de irme a chequear, de que, aquí medio tontita, voy de emergencia, y de que me atiendo. Eso lo que me tenía literalmente en mi mente, porque yo no sé cómo era que iban a pasar las cosas, porque no vivo en Miami, no tengo seguro en Miami, no conozco a nadie en Miami, pero yo voy a orar por una persona allá en Miami, pues
Ese fue como el contacto, vamos a decir, la vía que el Señor utilizó, porque Él sabe que yo funciono como con guías. Yo no me puedo aparecer a un lugar así, ay, aquí estoy yo y ya, no. Entonces, yo ya sabía lo que el Señor iba a hacer conmigo directamente, pero a mi hija, ni a ella yo le dije. O sea, yo más o menos, tú te acuerdas que cuando estaba hablando por teléfono ya, tú me dijiste, mire, estamos pensando que quizás sería bueno que usted se chequea. ¿Tú te acuerdas? Sí. Sí. Entonces yo dije, sí, eso mismo es lo que yo voy a hacer, pero ella no sabe el plan original. O sea, de que sí que va a suceder. El punto es, las cosas se pusieron tan difícil que un día voy entrando donde la joven que yo le he dicho que el Señor me ha puesto en el camino de ella para soporte, acompañamiento. Y yo veo en el vehículo de su mami, que ese es, te digo que es cosa tremenda, veo que supuestamente dice NH26. Así fue que lo vi. Sí. Y yo dije, Nehemías 2:6. ¿Te acuerdas que tú y yo ya teníamos la costumbre de que miramos todas las placas de los carros y decimos, oh, ahí dice Jesús te ama o Jesús te quiere? Ella y yo somos un caso muy especial. Quiero que sepan eso. Pero un paréntesis, el Señor habla, ¿ok? Él va a buscar la manera de hablarte de la manera, valga la redundancia, que Él sabe y entiende que tú le vas a captar. Sí. Entonces, no estamos diciendo que el Señor solamente te va a hablar a través de placas. No. Y puede ser que contigo nunca utilice ese método. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, el Señor piensa que yo soy qué. Porque el Señor te conoce. Probablemente va a decir, no, esta ovejita mía no va a ser susceptible a este método. Pero con nosotras sí lo utilizó. Simplemente, el punto es que yo voy entrando a la casa de la joven y yo veo, ¡bra! Y yo dije en mi mente, ni siquiera con la boca. Yo dije, bueno, si es importante que usted quiere que yo lo lea, usted me lo va a recordar. O sea, que no diga que lo tuve presente, de que, oh, Nehemías 2:6, no, Nehemías 2:6, no. No. Voy, me paso el día con la joven, retorno para atrás. Señores, con todo, haciendo un paréntesis, con todo esto que yo le estoy diciendo que yo estoy viviendo, el Señor me pone a mí a hacerle compañía a una persona que está pasando por un proceso de salud. ¿Ustedes pueden entender eso? Que yo le decía al Señor, yo. Sí. Pero yo dije, ok, Señor, yo te obedezco, pero yo no sé cómo va a ser esto. Te digo, mira, las cosas del Señor son tremendas y solamente hay que obedecerlas. Así es. El punto es, Isauris me ve que yo estoy sentada en el baño y al mismo tiempo vomitando. Sí. O sea, mi hija sabe por lo que yo estaba pasando. Inclusive vomité con sangre. Ella es una joven que sabe cómo el Señor me habla. Pero al verme así, faltaban como unas 5 o 6 horas para tú llevarme al aeropuerto, mami. No sé si te recuerdas. Sí, cuestión de horas. Sí. Ella me dice, mami, con todo el respeto que ustedes saben que ella tiene. El punto es, mis cadochis, que faltando unas 6 horas, Isauri con todo el respeto que la distingue a ella me dice, mami, yo sé cómo el Señor la usa, yo sé cómo el Señor le habla, pero ¿usted está segura, mami, que el Señor quiere que usted haga ese viaje en esta condición? Oiga. Y yo, señores, literal, muriéndome literal. Sí. Tú sabes muy bien que si yo no sé que el Señor me está hablando, tú sabes que yo así no iba a salir. No. Pero ni de juego, ¿ok? No, es que no. Y ahí mismo mi hija me hace la pregunta y a mí, ahí mismito, viene el Espíritu Santo, práquete. Nehemías 2:6, se lo voy a leer. Sí. Después fue que entendí que era para ti, por ese momento que iba a pasar, tú sabes. Dice, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. O sea,
ahí mismo, en la palabra del Señor, yo eso después fue que lo entendí, de que vea lo que vea, yo iba a retornar de nuevo acá. Bueno, ustedes van a entender el por qué estoy diciendo eso. Ahí, esa fue la palabra que yo vi en la placa. Cuando mi hija y yo, cuando yo leí eso para mi hija, ya, porque ahí el Señor, nadie me lo dijo, Él mismo utilizó una placa en un vehículo que yo no andaba tampoco ese día. Ok, vamos a ver qué me dice esta placa. No. Nosotras dos juntas a veces decimos, ok, ¿qué dice ahí? O sea, para entretenernos como en el camino cuando estamos haciendo un viaje largo, ¿verdad? No, sí. Claro. Sí, y bueno, el punto es que ya cuando Isauri lee eso, y yo digo, wow, Señor, yo no tenía ninguna duda, pero si por la duda me entraba, por la pregunta, pero no por la pregunta, era como yo estaba. Bueno, mis kadochi, llegué al lugar. Les voy a decir algo. Solamente el Señor, mira, solamente asegúrate que cuando el Señor te envía a hacer una cosa, asegúrate que es Él que te está hablando, porque Él te va a respaldar. Yo quiero que tú tengas eso presente. Un pequeño anuncio, nos vino a visitar Manchitas. Ay, qué cosa tan linda, miren la niña. Ok, esa es la Kadochi, esa es la que hace los posts. Así que si vieron que nos distraímos un poco mirando y que mami hizo así, era por Manchitas, que nos vino a visitar. Primera vez que lo hace. Sí. Dile, porque yo también tengo mi historia aquí, mi testimonio, yo sufrí mucho. Sí. Ay, sí, mami. Sí, mami. Y ahí hay que hacer una entrevista. Bueno, entonces, la siguiente pregunta va muy de la mano con esa de cómo se llegó. Y definitivamente eso a mí en lo personal me enseña el cuidado tan distintivo que el Señor tiene con usted. Sí, definitivamente. Y con lo que son sus hijos. Sí, pero estamos hablando de mi caso. Exactamente, así que Dios nunca hace las cosas al azar. Y Él ahí le dejó saber, Nancy, tremendo. yo sé que se veía como que si yo te había abandonado, pero yo estoy trabajando para tu milagro. Sí. Aunque el enemigo haya puesto trabas. Sí. Pero yo lo declaré y va a suceder. Amén, amén, y así fue. Así que el siguiente versículo de Salmos 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. ¿Cómo este versículo se hace palpable en el momento que usted debe ser llevada al hospital de emergencia? Quiero hacer notar algo, que yo fui el día 2. Sí. Y el Señor fue tan fino hasta en eso. Cuando me hicieron los análisis, todo aparecía supuestamente bien. Y yo decía, cuando duré un día entero en el hospital, cuando salgo casi a las 10 de la noche, yo digo, estoy pensando por dentro, no, pues definitivamente me equivoqué, yo no escuché al Señor. Yo pensé porque, mire, hasta aquí me está pasando eso. Ay, señores. ¿Y ustedes saben qué era lo que pasaba? Es que el Señor permitió que mi analítica, aunque estaba con dolores, apareciera bien, porque ese día no estaban los médicos especializados que Él quería que me atendieran. ¿Saben por qué? Porque era un 2 de enero, todavía era feriado. Los matatanes llegaban después del día 3 o del día 4. ¿Qué sucede? Que el día 4 es donde
me da un dolor tan terrible que a raíz de yo haber ido al médico el día 2, yo entré en un ayuno, porque yo decía, Señor, yo te he malinterpretado, así que bueno, intenté aquí que me viera un médico, pero no funcionó, no se dio, usted vio lo mismo, ya usted sabe, yo estaba muy mal, yo decía, no, pero ¿dónde quiera que esté el asunto así? Y le dije, déjeme saber, porque entonces para irme antes de tiempo, porque ¿qué hago aquí sufriendo sola, todo como yo estaba? No, mejor me voy para allá, para Massachusetts, donde yo vivo. Y entré en un ayuno, y yo creo que el Señor habla. Y cuando yo estoy leyendo la palabra, el Señor me dice, espera una semana. Y yo dije, ¿una semana? Ok, está bien. Pues, una semana van a llegar los días que ya casi me voy, dije yo. Pero él probó mi obediencia. ¿Sabe que él probó mi obediencia? Y también probó mi confianza en él, Isaures. Entonces ustedes me van a preguntar, Nancy, ¿y cómo fue que tú sabes que fue el Señor que te habló? Porque yo siempre leo la palabra. Me fui en ayuno. Y en una parte donde Pablo se tomó una semana sin salir a ningún lado, ahí yo entendí que yo tenía que quedarme tranquila esperando en lo que el Señor me iba a decir. O sea que, y probó mi obediencia, porque yo pude haberme ido y retornado para acá, y el enemigo el enemigo provocó muchas cosas para que también yo retornara, para que yo no tuviera mi sanidad, señores. Quiero que sepan eso. En mi libro, Con Dios delante, donde yo voy a hablar todos los detalles, porque aquí yo no lo estoy dando todo, tú lo sabes. El punto es, eso fue ya, hago el ayuno, el Señor me responde y yo obediente. Ok, Señor, una semana. No, eso fue de una vez. Yo hice el ayuno del día 3, amanecí el día 4. Y el Señor me respondió el mismo día 4. ¿Y de qué manera? Entonces, es ahí donde me da un dolor tan horrible. Óiganme, yo he sufrido muchos dolores, créanme. Pero ese dolor era de muerte. Yo no podía hablar. Mi celular, tú sabes que yo no lo pude llevar conmigo al hospital. Para mi hija y yo comunicarnos fue prácticamente como decir como al otro día, por así decirlo. O sea, tú y yo comunicarnos. El punto es, y el Señor la puso a ella en el momento que yo estaba muy mal. ¿Te acuerdas que te puso ahora por mí a esa hora? El punto es que me llevaron al hospital y yo le decía al Señor, mejor a que yo me desmaye, porque era tanto el dolor que yo quería desmayarme, porque un dolor terrible. A mí no me podían hacer así, aquí en el estómago, y el dolor no fue ni siquiera en el vientre, fue aquí, en el abdomen. El punto es que me llevan. Duré como una hora para que me atendieran. Me llamaban, yo no podía responder porque yo estaba mala, o sea, yo no podía responder. Pero ahí entonces el Señor actuó. Permitió que una mujer, una enfermera, cruzara y me veía, porque así era que yo estaba así. Así, mala. Y ella hace que me quiten la mascarilla, me ve morada, me tocó, vio que grité, pero ese grito de dolor, y ella dijo, ya hay que llevarla para atrás urgentemente. Vieron la analítica y vieron que estaba una infección en la sangre, que a mí me pasaron la noche entera poniéndome a un antibiótico, pero señores, se terminaban 2 funditas de antibiótico y otra, y la fiebre no cedía, no me podían tocar, yo no podía hablar del dolor. El Señor envió ángeles, ellos me mantuvieron en un cuarto de emergencia la noche entera tratando de salvarme la vida. Ellos me decían, tú sabes que tú estás al punto de morir, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarte. La misericordia de Dios, yo la vi ahí, Saure. Él estuvo ahí, Él me mandó mujeres de limpieza, que yo digo que fueron ángeles, y eran morenas, mami. Y hubo una que me dijo, tú eres de Dios, ¿verdad? En inglés. Y yo le decía,
Y ella me decía, el Señor está contigo. Y yo me ponía a llorar. Y ella me decía, don't cry. God is with you. You are not alone. O sea, Dios está contigo, tú no estás sola. Y después de pasarse la noche entera tratando de bloquear esa infección en la sangre, una septicemia, entonces a las 11 de la mañana ellos me llevan a la cirugía. Sacaron a una persona que estaba primero que yo, porque yo estaba de urgencia. Miren mi cadoche. ¿Se acuerdan el famoso líquido en la trompa de falopio? Ese dolor que yo sentí. A mí en el 2020 se me había roto eso. O sea, se me explotó. Entonces, todo eso, todo ese residuo, imagínense, desde 2020 que se explotó hasta enero 4 del 2023, pasaron 3 años. Y todo eso, miren, coágulo de sangre en toda esta área aquí del abdomen. Mis intestinos se adhirieron a mi sistema reproductivo, útero, ovario, todo. Y como que si eso fuera poco, cuando ellos abrieron, ellos vieron una agüita negra que venía saliendo del ovario izquierdo. ¿Saben qué? Un quiste de 10 centímetros. Ellos dicen que no es posible que a mí me haya pasado todo eso de la noche a la mañana. Y ellos me preguntaban qué me había pasado. Pero Dios no permitió que yo pudiera hablar. Él no, ¿sabes por qué? Porque si ellos saben que es que aquí no me habían atendido, me decían, no, vamos a mejorarla y que resuelvan allá. Pero Dios permitió que yo enmudeciera del dolor para que se hiciera el procedimiento y me trataron como una reina, mami. Y eso le iba a decir, que sé que iba a continuar de una vez para que pueda. El versículo 5 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Fue esto real en el hospital? Claro que sí, desde el personal que me fue a buscar a emergencia. En el hospital, la segunda vez, ya cuando voy grave, y en la emergencia, las enfermeras, los médicos, con el amor que hicieron todo para ayudarme. Cuando me trasladaron para hacerme el CT scan, porque me hicieron todo ahí en el área de emergencia, todo lo que era posible de mover, la sonografía, rayos X, pero ya el CT scan tenía que moverme para allá y todo lo hacían con un amor, con una delicadeza. Fueron ángeles, los anestesiólogos, los médicos, las enfermeras. Me decían, nosotros te vamos a cuidar bien, pero yo quiero que tú sepas que tú estás al punto de morir, vamos a tratar de que eso no suceda. Oh, Dios mío, yo nunca a mí aquí en Estados Unidos me habían tratado como lo hicieron ellos. Y fue el Señor, quiero que sepan que fue el Señor. La cirugía duró de unas 5 a 6 horas. Eso fue agonía. Sí. Pues bien, duró de 5 a 6 horas, pero ellos buscaron toda la manera de acomodarme, de dejarme saber de que ellos estaban ahí para mí, para ayudarme, no me maltrataron, como a diferencia de como lo hacían aquí, yo muriéndome con dolor y encima de todo maltratándome. Ustedes saben también que ahí hay parte también de racismo. El punto es que allá todo fue diferente esos días en el hospital hasta el día 7 que me dan de alta. Quiero hacer notar que cuando me desperté, cruza una morena y, o sea, yo me desperté y le sonreí y ella le dice en inglés a la otra, pero she just wake up, like que ella es una reina, mira, parece una princesa. Mírala qué linda, se sonríe. Y yo, tú sabes, o sea, no, Dios no permitió, ay Dios mío, Señor, gracias. Sí. Todos los dolores que yo soporté antes de Él no permitió que yo lo tuviera después. Él me cubrió, Isauri. Él me cubrió que la gente se despierta con dolor. Yo le puedo decir que tengo más de 4 cirugías en mi cuerpo. Es el dolor que te levanta. A mí no me levantó el dolor. Entonces sí había otro challenge que tenía que cosa. La respiración no me llegaba a más de 80.
Por eso fue que duré más para llegar a la habitación, porque me pusieron en recuperación. Señores, yo no podía respirar, a mí por poco, y me hacen el hoyo que te hacen aquí para... Sí. El punto es que me dieron un asunto, que eso tiene su nombre, que no recuerdo, pero sí. Una espirometromía, algo así, que para que tú soples. Y bueno, y como Dios me ayudó y con la ayuda de las enfermeras, y entonces luego me llevan a la habitación. Fueron puros ángeles, ángeles. El Señor proveyó ángeles para mí. ¿Y sabes por qué le digo que fue el Señor? Porque cuando fuimos a buscar la cita del día 7 de febrero, que fue para que me vieran, un mes después casi, de la cirugía, no fue así, no fueron ángeles, ni nada por el estilo, ¿ok? Inclusive, personas que llamé para darle las gracias, ni me conocían o me trataron indiferente. Que el Señor hizo que yo llamara para que yo rectificara que fue Él que los puso a todos ellos a que me trataran bien en la estadía que yo estuve allá. Y fue Él, créanme, Él lo hizo todo, absolutamente todo. Tanto así que al otro día, ya que tengo que ponerme de pie después de las 24 horas, señores, yo estaba caminando en el hospital agarrándome de las enfermeras o agarrándome de la pared, con el coso, con el suero, sí. Y el Señor permitió que pudiera evacuar. Le hago todo este recuento porque la enfermera me decía a mí que todo lo que yo hice se tomaban las personas, los pacientes, una semana para hacerlo. Una semana. Y el Señor fue, mire, poco a poco, y le doy honra, le doy gloria, porque la recuperación fue, ¿cómo diría yo? Fue a otro nivel, porque por asunto de que ella estaba trabajando, mi hija no pudo viajar de una vez allá a Miami, Florida. Y tú llegas casi faltando como 1, 2, 3 días para yo cumplir un mes de la cirugía. Aparte de todo de que yo no sabía que usted estaba viajando por ese motivo. Exactamente, acuérdense que... porque es que nunca hubiese viajado sola. No, y aparte de eso, yo no le podía decir a nadie porque iban a decir, pero esta tipa está loca, no tiene familia. Si no tiene familia aquí, menos en Miami, y no tiene seguro allá. Por eso el Señor me dijo, no le diga a nadie, ni siquiera a ella, porque iban a decir eso es imposible. O sea, acuérdate que las cosas no son lógicas. ¿Te acuerdas? Que la lógica de nosotros daña cómo el Señor trabaja. Y muchas personas en la iglesia se enojaron conmigo, me reclamaron. Después que yo les digo, y dicen, no, pero es verdad, porque ni yo te hubiese dejado ir en la situación que yo estaba. Pero gloria a Dios que yo le hice caso al Señor. Y la recuperación en el tiempo que yo estuve, mientras esperaba a Isauris, el Señor me cuidó, porque yo tuve que estar prácticamente un mes sola en la casa. Y ahí, en la casa de donde yo estuve, en el Airbnb, pero yo vi la mano poderosa del Señor. Y eso lleva a la última pregunta, que es el último versículo de Salmos 23. Que ciertamente. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo fue esto real? Y sigue siendo. Sigue siendo real. Después que sale del hospital hasta llegar a su real casa. Acá, en Massachusetts. Fíjense, ustedes saben que el Señor permitió que yo estuviera fuerte para esos días. Porque sí, pero cuando ya yo llego al Airbnb, porque tuve que quedarme ahí, porque un mes después me tenía que ver, porque aquí no sé si en todos los países así, pero aquí, aunque me operaron en Miami, aquí en Massachusetts no te ven la cirugía de Miami y viceversa. No sé por qué, no sé cuál es la política que funciona ahí. El punto es que ustedes pueden creer
que con la cirugía, porque una cirugía de aquí a acá, Bastante grande. solamente el Señor me ayudó a sentarme, me ayudaba a ir al baño. Yo me bañaba nada más entera una vez en la semana. ¿Te acuerdas que yo te decía? Los demás días yo me hacía como los baños de gato, como decimos los dominicanos. Cuando hubo escasez de comida, pues Sauri se le ingenió porque yo no podía salir a ningún lado a comprar nada. Y bueno, y ahí buscó información en Amazon y luego que de Whole Foods, después el DoorDash. Y el Señor proveyó, y Sauri, para todo, mami. Tú lo sabes. O sea, el Señor, hasta mi vuelo, fue el Señor que lo patrocinó. El primer Airbnb donde estuve, el segundo por igual, la comida, todo, señores, y como lo dijo aquí, y dice aquí el versículo, le voy a decir el versículo, 8, al final, dice en Nehemías 2, al final, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Y no es mentira, yo vi la mano bondadosa del Señor. Inclusive, ese año aquí hubo un frío muy fuerte, que si ese frío me hubiese dado a mí aquí, yo operaba, yo no iba a tolerar por lo reciente que estaba la cirugía. O sea, el Señor permitió que yo pasara ese tiempo allá en ese lugar cálido para que yo viniera como un poquito más recuperada para el frío de acá de Massachusetts. Y claro que el enemigo me atacó en ese mes, claro que sí. Tú estás ahí para todo el mundo, pero nadie está para ti. Pues el Señor, cuando Él vio que el enemigo me quería destruir por ese lado, Él me dejó saber lo que me ha dicho siempre en Isaías 41:10, que no tema, que Él está conmigo siempre. Habían gentes alrededor de donde yo estaba que me veían porque yo salía en la mañana y en la tarde. El Airbnb que tú buscaste fue tan Dios que lo buscó, que tenía verja, tú sabes que estaba cercado, y yo me iba agarrando, caminando, porque tenía que caminar en la mañana y en la tarde para evitar que me diera una trombosis. Usted sabe que un coágulo de sangre me suba al cerebro. Claro. Y yo me agarraba, y había una morena, la que yo te decía, si tú me necesitas cualquier cosa, déjame saber. ¿Are you okay? ¿Tú estás bien? Porque ella veía que a veces como que me dio falsea. El Señor me fortaleció de una manera que yo solamente le puedo decir, una cirugía así y pasarla sola precisamente el primer mes. Dios fue quien me sostuvo. Cuando mi hija llegó, yo sé que mi hija diría, ay, mi madre, y eso que han pasado casi un mes y mira cómo mi mamá está. Yo le decía, ya estoy de este lado. O sea, yo ya estoy de este lado, y ella veía que ella tenía que ayudarme. Tenía que ayudarme a levantarme, a ir al baño. Tú estabas pendiente de mí cuando yo entraba en la bañera. Señora, a mí me podía dar un mareo, lo que sea, y el Señor me cuidó, el Señor estuvo ahí, claro que sí. Y ese versículo siempre venía a mí, ciertamente, miren, la misericordia, el bien te va a perseguir. Por más que el enemigo quiera tirarte por un lado, el Señor lo cambiaba. Ciertamente la misericordia, el amor, la bondad, el bien, la fidelidad, todo eso es sinónimo, te va a perseguir. Y cuando quería que pedir ayuda, que me armaba de valor para, tú sabes, para cuando, ¿te acuerdas que tú decías que yo acechaba que por la ventana a la morena y nunca la vi? Solamente el Señor sabe, porque el Señor proveyó. Ya después que dimos con DoorDash y con Amazon, ya, o sea, ya, inclusive la del, ¿cómo se llama? Ya, la de Airbnb. Y Sauri, y Sauri le habló de que yo no podía sentarme en las sillas que estaban ahí. Y ella compró una silla alta sin necesidad.
habiendo hay muchísimas sillas que eran como cómodas, como de playa, pero que para mí era muy bajita porque yo no podía. Ya, óigame, hasta ahí yo vi la bondad del Señor. Definitivamente. Hasta ahí. Entonces yo le digo a cada uno de ustedes, confíe en el Señor. Y cuando el Señor le dé revelaciones, que Él le dice, no lo compartan, no lo compartan. Porque es que el ser humano no entiende cómo el Señor opera. Ir, ¿okay? Obvio, obvio. Wow, wow, wow. Wow. Mi madre es un milagro. Usted todos los días que ven los videos de mami, pueden saber que están viendo un milagro vivo del Señor. Sí. Sí. Gracias, mami. Un honor escuchar de la manera tan maravillosa y sobrenatural. Sí. Que el Señor se mueve en la vida suya. Sí, Señor. Sí, Señor. Y estoy esperando el libro. Amén. Amén. El Señor me mandó a escribir un libro. Ustedes pueden creer eso, mis Kadochi. Y yo simplemente le obedezco. Así que si hay un publicador, ¿qué se dice por ahí? ¿Cómo es que le llaman? ¿Un editor? O un editor. Se ponen en contacto conmigo. Es de verdad. Es de verdad, ¿no? Sí, Sí. yo sé. Pero sí, el Señor es real. Cuando yo le digo a ustedes que Él es real es porque yo lo experimenté de muchas maneras, de muchísimas maneras. Yo vi la bondad del Señor. Inclusive cuando veníamos de retorno para acá, le pedimos tanto al Señor que permitiera que el viaje fuera, ¿sabes? Smooth, así. Y así mismo fue. Así mismo fue. Lo acortó una hora más, ¿verdad? Sí, y yo no tuve que pararme, ¿verdad? A ir al baño, nada más. No. Óigame, Dios fue muy maravilloso. Gloria a Dios por ello. Así que no dejen de confiar en el Señor es bueno, Él es fiel y Él lo único que desea es que nosotros desarrollemos nuestra confianza en Él y solamente lo podemos lograr orando, leyendo su palabra, creyendo su palabra, practicando su palabra, aplicando la disciplina o practicando la disciplina del ayuno, hablándole a los demás de tu experiencia, porque tú viviste la tuya conmigo. O sea, tú viviste mucha situación que el Señor solamente te ayudó a sobrellevarlo. Porque Isauri siempre me ha visto fuerte, pero ella me vio quebrada 2 veces, vamos a decir, en una condición así como que, Gloria al Señor por su bondad y por su misericordia. Así que le dejo a usted para que usted cierre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias. Por tu misericordia. Gracias. Y porque eres un Dios real. Un Dios real que nos ve. Así es. Y que te manifiestas de una manera precisa en nuestras vidas cuando más te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mami. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias por todas las vidas que están en sintonía ahora mismo, escuchando este testimonio. Porque a través de la manera que te has manifestado en la vida de mami, le estás transformando sus vidas. Amén. Así que bendecimos esas vidas también y te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por este honor de poder ser llamados hijos tuyos y escuchar la manera poderosa que te mueves, Señor. Amén, gracias. Así que gracias, Padre Celestial, te exaltamos y te damos toda la honra. Es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos y te damos gracias. Amén. 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 Y amén. Amén. Les amamos. De nada, mami. Les amamos en el amor de Cristo. Que Dios le bendiga. Gracias, mami, por entrevistarme.